Lo que esconden los archivos. Bueno, pues una semana más nos hemos venido hasta el Archivo Histórico Provincial de Cádiz para bucear entre todos los documentos que hay aquí, que son muy curiosos. El de hoy, enseguida van a comprobarlo, es curiosísimo. Voy a saludar antes que nada a Abelina Benítez, técnica de este Archivo Histórico Provincial de Cádiz. Hola Abelina, muy buenas. Hola, buenas tardes, Manu. A raíz del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre España y Rusia, llamémosle así, porque en ese momento no era Rusia, era la URSS, vamos a hablar de un documento que tenéis aquí del mes de julio que cuenta cómo se controlaban los barcos procedentes de países comunistas en el puerto de Cádiz, ¿no? Exactamente, es una documentación que proviene del Gobierno Civil. Y bueno, eran las normas que se daban. Es una documentación que cronológicamente abarca del año 1962 a 1970, todavía en época de la Guerra Fría, en época del tardofranquismo, pero es una época en la que España necesita abrirse al mundo, en la parte del telón de acero, en la URSS y todos sus países satélites también necesitan abrirse al mundo. Entonces esos contactos eran necesarios, aunque existía el temor porque eran dos bloques ideológicamente contrapuestos, pero esos países necesitaban tener una comunicación. Bueno, y a raíz de eso existen unas normas porque esos barcos con esos barcos mercantes o esos barcos de pasajeros que llegan a Cádiz o que hacen escala en Cádiz necesitan un control de esa tripulación y de esas mercancías que llegan, y es la documentación que desde la Capitanía de Marina se envía al Gobierno Civil para que se tomen las medidas necesarias y adecuadas y se coordine entre el Gobierno Civil y las diferentes comisarías de policía, pues todo el aparato para controlar esas personas y esas mercancías. Me vienen muchas preguntas. La primera, si venían muchos barcos, ¿y qué tipo de barcos venían? Imagino que la mayoría eran mercantes, ¿no? La mayoría eran mercantes y a veces pues barcos de pasajeros que hacían escala en Cádiz, pero principalmente barcos mercantes, porque aunque las relaciones comerciales, las relaciones a nivel de embajadas y las relaciones diplomáticas ya se establecen en el año 1977, desde 2 décadas antes se habían tenido contactos en París entre los dos estados, porque comercialmente necesitaban entenderse. Había una necesidad de comerciar, de traer tractores rusos, hierro, trigo y nosotros también de exportar. Entonces, lo primero que llega y lo que principalmente llega son barcos mercantes y barcos balleneros en la parte del campo de Gibraltar, en Algeciras. Y bueno, principalmente esos mercantes balleneros. A veces llegan algunos para restaurarse en la factoría de Matagorda. Qué bueno. Y se sabe a través de estos documentos qué traían, cuál era la mercancía que traían. Pues principalmente, bueno, pues hay fibra, tractores se desembarcan, muchos pesqueros, zapatos. Bueno, zapatos también se comercializa. ¿Y de qué países eran? ¿De China, Cuba, no? Claro, los países de China no tanto, más que nada arriban aquí barcos cubanos, porque nosotros con Cuba, con Rusia se perdió mucho contacto durante los 40 años, pero con Cuba no tanto. Con Cuba hemos tenido históricamente, a través de los siglos, mucha comunicación, y aunque Cuba desde el año 58 fuera comunista, la relación con Cuba pues seguía existiendo, y muchos países pues polacos, yugoslavos, países que hoy día pues ya no existe Checoslovaquia, no existe Yugoslavia, pero esos países principalmente eran los que arribaban aquí, los de la URSS, que la URSS entonces pues abarcaba lo que hoy son muchos países independientes y eso, checoslovacos y yugoslavos, ¿no? ¿Y el control? Sí, decías. Sí, que tenemos, como tenía que existir unas notas informativas de los que entraban, el número de tripulantes que traían a la hora que entraban y a la hora que salían,
Bueno, pues de la documentación que tenemos aquí, un poco dispersa, pues vemos cómo nos llegan de diferentes países, ¿no? Nos llegan, pues, Bahía de Nipé, cubano, Las Villas, Gigue, Luis Arcos Verges, Pinar del Río, todos esos son cubanos. El Krementuk, Iván Franco, Otto Smith, Alexander Pushkin, esos eran rusos, yugoslavos, el Zenica y Alca, polacos, Guardia Ludova y el rumano Oradea. ¿Y cómo era el protocolo? Quiero decir, desde que sabían que iba a venir un barco hasta que ese barco atracaba, ¿a quién avisaban, a quién llamaban? No sé si subía, imagino que sí, alguien al barco a revisarlo. La Capitanía Marítima enviaba un comunicado al gobernador civil para que el gobernador civil ya iniciara todo el aparato logístico. Y el gobernador civil se ponía en contacto con las comisarías de policía de San Fernando, del puerto de Santa María, de Cádiz, y con la comandancia de la Guardia Civil. El campo de Gibraltar estaba aparte. El campo de Gibraltar, todo el tema del gobierno político, pues lo gestionaba el gobernador militar de dicha plaza. Pero en nuestro entorno, el gobernador civil se comunicaba con todas las policías, las diferentes comisarías de policía, y ya ellos iniciaban el aparato para que una vez que llegase se montasen los servicios de vigilancia para vigilar discretamente a la gente que bajaba, que subía, si se subían mercancías al barco, qué tipo de mercancías se subía, para que no se bajara nada que no estuviese autorizado, personas sospechosas, porque claro, antes de llegar, de iniciarse todo este proceso, habían llegado pues de la URSS, habían llegado pues repatriados esas personas que la División Azul pues estuvieron a favor de Hitler y después estaban encarcelados en la URSS. Esas personas en el Semiramis volvieron a España. Entonces, estas personas que se sabía que habían tenido contacto anteriormente con la URSS, que conocían el idioma, esas personas y se las tenía ya reconocidas y controladas, se las vigilaba expresamente, no se fueran a poner en contacto con los que venían en los barcos y tal. O sea, había un servicio de vigilancia muy discreto en torno a ese tema. Es verdad que en ese momento se venían de unos años de una parálisis total, de una ruptura absoluta de las relaciones diplomáticas, también de años de mucha tensión. Al final son dos bloques radicalmente diferentes los que habían. Lo pone aquí en el documento, unos luchaban por una cosa y otros luchaban por la opuesta. Hubo algo anómalo, algo curioso, se me viene a la cabeza, creo que de manera muy cinematográfica, alguna historia de espías o de alguien que se intentase colar aquí en España para ser un poco el satélite desde aquí. ¿Sucedió algo así o no consta? No nos consta, en la documentación que tenemos no nos consta esa información. Lo que sí tenemos, pues bueno, entre lo que conservamos hay una documentación que se envía aquí a la Dirección General de la Guardia Civil, ¿no?, sobre los miembros de la Comisión Permanente de la Marina Soviética en España. Una vez que se restablecen las relaciones, se crea una comisión en Madrid que es permanente, ¿no?, que actúa, es un tema de tipo comercial, pero bueno, actúa como consulado, mientras que no se establecen las embajadas. Entonces, informan de los miembros que pertenecen a esa comisión y de sus actividades, ¿no? Entonces nos dicen que un tal Yuri Sayev es sospechoso de ser oficial del Servicio de Información Soviética de la GRU, que es el servicio de inteligencia militar. La KGB era la policía y la GRU era del Servicio de Información Soviética. Y resulta que este Isayev llega a Cádiz. Viene con un tal Víctor Dishenko, que también pertenece a esa comisión. Y entonces pues tenemos constancia de cómo se le hace ese seguimiento. Está un día en Cádiz, por motivos totalmente comerciales, de relaciones y tal, pero porque bueno, pertenecen a la Compañía Marítima del Mar Negro y que bueno, que están aquí, tienen sus contactos y tal, y se van y no se observa nada normal, ¿no? Esas personas que podían ser posibles espías se las controla y bueno, y tenemos constancia de eso. Otros movimientos así más peligrosos. Nunca lo sabremos. Hay aquí un documento que está firmado por Pascual Cervera.
Claro, el capitán general del Departamento Marítimo. Claro, el Departamento Marítimo era el que se comunicaba primero con el Gobierno Civil, y el Gobierno Civil pues ya establecía todo el aparato de... se ponía en contacto con las comisarías y para establecer el seguimiento de los posibles sospechosos. Qué curioso, aquí vienen un montón de nombres, Víctor Tichenko, Sergei Rogonolov, Ipuri Isaev, Igor... O sea, claro, es que había un control absolutamente exhaustivo. Incluso de las personas que vivían en Rusia, pero que habían nacido en España y que, bueno, venían a lo mejor a visitar a algún familiar o algo. A todas esas personas se las controlaban cuando llegaban, el número de documento, dónde se iban a alojar, todo. Porque, bueno, no olvidemos que estábamos en la Guerra Fría, que eran dos bloques antagónicos, que eran dos regímenes completamente distintos, que cada uno luchaba cada uno defendía todo aquello contra lo que el otro luchaba, y que ese temor existía y ese recelo existía, aunque fueran necesarios para nosotros seguir subsistiendo como país y avanzar económicamente, claro. No sé si este es el documento que me has dicho antes o es otro, pero este es muy interesante. Sí, el de Víctor Tichenko, ¿no? Porque dice además que viene acompañando a dos españoles, a Florentino. Que viene acompañado de los españoles Florentino Moreno Ultra, nacido en Valverde de la Vera, en Cáceres. Qué bueno, qué curioso. Claro, ellos pertenecían a la compañía marítima rusa Mar Negro, y su misión era de tipo comercial. Ellos tenían relaciones y se movían por España por ese motivo. Pero claro, aparte de ese motivo, eran de la URSS y tenían sus antecedentes. Pues Avelina Benítez, técnica de este Archivo Histórico Provincial de Cádiz, muchísimas gracias como siempre. Gracias.